Buenas tardes, hermanos. Les damos la bienvenida a este servicio de adoración en línea. Y como siempre venimos agradecidos con nuestro Dios por su fidelidad, por su cuidado y porque nos permite estar esta mañana aquí. Queremos hacer la invitación a que se una a nosotros a alabar a nuestro Dios. Ahí donde está, si puede, cierre sus ojos, o si puede estar de pie, hágalo, cántele, traiga a su memoria todas aquellas cosas que ha hecho nuestro Dios a lo largo de este año en nuestra vida y cómo somos testimonio vivo de su fidelidad. Celebramos una vez más la venida de nuestro Señor Jesucristo a este lugar. Celebramos que dejó su trono para venir a morar entre los hombres, y así que nosotros pudiéramos ser salvos. Damos gracias a Él y eso es lo que recordamos este día. Lo invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, como cada día, por la vida que nos has dado en Cristo Jesús, por tu cuidado, por tu bendición, Señor, porque prospera nuestro camino, porque podemos reconocerte en Él, Señor. Como dice tu palabra, muéstranos tu luz, Señor, y así andaremos en tus veredas, Padre. Ayúdanos a seguir de tu mano, Señor, y no permitas que el ánimo decaiga, sino que podamos echar mano de esa fe que has puesto en nosotros para sobrellevar cualquier situación que estemos atravesando, Padre. Permítenos estar pronto juntos, Señor, en persona y alabarte como tu pueblo, Señor. Danos esa oportunidad, esa bendición y la oportunidad de alabarte por ello, Señor. En nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. todas partes y alrededor, ven,
Dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Que Cristo el Rey nació. Que Cristo el Rey nació. Dios en lo alto.
el Salvador. Divina noche nació el Salvador. Hoy te adoramos, Señor, por aquello que sucedió en aquella bendita noche, Señor, en la que llegaste a este lugar. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio es que estamos hoy aquí, Señor, alabándote. En nombre de Jesús te damos gracias siempre, Señor. Amén. A continuación los dejamos con la predicación. Amén. Es un gozo estar con ustedes otra vez, realizando esta tarea esencial que es compartir la palabra de Dios, no solo con su pueblo, con el pueblo de Dios, sino con toda criatura, con toda persona. Porque todo lo que hace Dios por el hombre es esencial, está relacionado con una necesidad esencial del hombre. Y también la tarea que hace la iglesia hoy en día, por mandato de Dios, es esencial para su misión, para su existencia, para cumplir su propósito. Y esta tarde te puedo decir que la tarea tuya, específicamente la tarea tuya como discípulo de Cristo, también es una tarea esencial. No puede ser postergada, no puede ser delegada, no puede ser denegada ni disminuida, porque representa una oportunidad única en la vida de otra persona, en la vida de un pueblo, en la vida de una nación. Y para ti mismo es una oportunidad única para vivir la vocación que tenemos como creyentes y discípulos de Cristo. Por favor, busca en tu Biblia la carta que Pablo escribe a los hermanos creyentes en Éfeso, la carta a los Efesios, capítulo 4. Y vamos a comenzar desde el versículo 1. Este pasaje que contiene una abrumadora cantidad de enseñanzas, una abrumadora cantidad de referencias a la tarea esencial que tiene cada creyente, y también que de manera hermosa nos presenta la gracia que el Señor aporta para realizar esta tarea esencial. Dice así Efesios capítulo 4: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Y seguimos con el 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Señor, te bendecimos este domingo, te bendecimos este día, porque tú sustentas todas las cosas, Señor, porque eres el Dios que con su perfección y su armonía y su voz definitiva en todo asunto sustenta la vida del universo y de los hombres, y particularmente sustentas mi vida y la de toda persona, Señor. Gracias porque es a este Dios al que acudimos buscando consejo, buscando enseñanza, buscando que no solo nos abrumes con la cantidad de enseñanza, sino que abrumes nuestra vida de tal manera que doblegues nuestra voluntad hacia la obediencia, que doblegues nuestras ideas incorrectas y nos orientes hacia las ideas perfectas tuyas y podamos estar sujetos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice, Señor, la necesidad que hay en cada hogar, que hay en cada persona, en cada corazón, en cada región de nuestro país, Señor. Bendice y sé propicio a la necesidad que tenemos. En Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos un gran contenido diverso, pero que en pocas palabras resume la vocación y la función del creyente en cualquier momento de la historia, de la vida de la iglesia y en cualquier momento de este nuevo pacto que Dios ha establecido con los hombres a través del sacrificio de Jesucristo. Y aunque hay aproximadamente 11 enseñanzas notables en este pasaje, quiero centrarme en 5 en esta tarde. Y teniendo en cuenta sobre todo que esta es una carta que Pablo escribió a los hermanos en Éfeso, pero el carácter de todas las cartas que escribió y de toda la escritura del Nuevo Testamento es un legado de enseñanza para todas las edades de la iglesia, para todos los creyentes y para todos los lugares donde hay creyentes. Es decir, es vigente hoy, es vigente para mí y es vigente para enseñar a otros y para a partir de esto tener una certeza y una fe nueva y una certeza en cuál es mi función y cuál es mi papel esencial dentro de la obra de Dios. Y la primera cosa interesante que encontramos aquí es que Pablo dice que todos tenemos un llamamiento. Y es importante especificar esto y resaltar esto porque el legado espiritual que tenemos por miles de años se remonta al establecimiento de una fe del pueblo judío y una fe la cual estaba fundamentada en la representación del pueblo, es decir, del pueblo de Dios estaba representado ante Dios por los sacerdotes, que era una de las familias, una de las tribus de Israel que tenía la función de administrar una sola cosa: la respuesta de Dios ante el pecado del pueblo de Israel. La cosa más importante que administraban estos sacerdotes era cómo el pueblo de Israel asimilaba la culpa, transfería simbólicamente esta culpa a un animal o a un sacrificio y lo presentaba delante de Dios a través de los sacerdotes. Entonces era una figura muy bien reconocida para la fe, para el pacto que había de la ley. Sin embargo, cuando vino Jesucristo y estableció el pacto en la sangre de Jesucristo, esto cambió. Ya Dios, la manera en la que Dios veía el pecado era la manera en que Jesucristo lo había derrotado en la cruz y sobre todo la manera en la que cada creyente se sentía culpable, le pedía perdón a Dios y depositaba su confianza en el sacrificio perfecto que es Jesucristo. Esto terminó de una vez por todas con este sacerdocio, digámosle, con este clericalismo que había hasta este momento, es decir, el hombre representado por otro hombre delante de Dios. Sin embargo, la iglesia bajo el nuevo pacto de la sangre de Jesucristo, no tardó mucho en volver a este clericalismo
y ayudados por la oficialización de la religión cristiana por parte del Imperio Romano, se volvió a establecer una figura que concentraba poder y control y dominio de las personas a través de la figura del funcionario del Imperio Romano, que era el sacerdote. Y entonces empezó a haber otra vez esta dependencia de un intermediario que representaba al hombre delante de Dios, volviendo a lo que era el viejo pacto de la ley. Desafortunadamente la reforma protestante no pudo desarraigar por completo este clericalismo, y lo que terminó pasando es que se siguió depositando e infiriendo esta autoridad a los pastores de la iglesia. Y es una función de control y de autoridad que no le corresponde a ningún creyente, sino que es exclusiva de Dios, y nosotros los pastores no representamos a ningún hombre delante de Dios, porque Dios ha establecido que es individual su relación con cada hombre, con cada mujer, con cada niño. Es algo individual de acuerdo con el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Por eso tenemos la inercia de tantos siglos de que el llamamiento es algo para unos pocos, para un grupo selecto, para una élite selecta que se prepara específicamente, pero por eso hacemos énfasis en este pasaje. Lo primero que dice Pablo es que todos tenemos un llamamiento. El Señor nos ha convocado a todos, por eso dice en el versículo 1, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y repite en el versículo 4, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y este es un mensaje general, porque cuando Pablo quería decir algo específicamente a Timoteo, él mencionaba a Timoteo. Cuando quería decir algo específicamente a los ancianos de una iglesia, especificaba que eran los ancianos. Pero aquí está hablando de todos los discípulos de Cristo. Hemos sido llamados, y dice, hemos sido llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Entonces, hermano, te he dicho al principio que tu tarea, tu labor como creyente, como discípulo de Cristo, es una tarea esencial porque tienes un llamamiento específico para tu persona. En segundo lugar, complementando esta idea, podemos encontrar en este pasaje que el llamamiento implica una vocación, es decir, un cambio de mis actividades, un cambio de mis ideas, un cambio de mis prioridades. Pero tenemos que cambiar un poquito el sentido de esta palabra, porque hoy en día vocación es algo muy relacionado con lo académico y después con lo laboral. Es como decir, es mi forma en la que yo vivo, es mi manera de vivir y de lograr el sustento, está relacionado con mi vocación. Pero en este pasaje ocurrió una cosa. Tanto en el versículo 1 como en el versículo 4 se menciona la vocación y el llamamiento. Dice el versículo 1, es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y el versículo 4 dice que fuimos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Bueno, se escribió así en español porque hubiera sido un poquito redundante, pero lo cierto es que esta palabra vocación viene del vocablo griego klesia, que es el mismo vocablo de donde sale la palabra eclesia, iglesia, asamblea. Es decir, es una convocación. Más que hablar de una vocación, de a qué me dedico, más bien se refiere a una convocación. Soy convocado por el Señor para hacer algo específico, algo práctico. Si el llamamiento nos suena como algo que el Señor me designa, el Señor te ha nombrado, el Señor te ha apartado, la aplicación práctica sería la convocación, es decir, mi vocación de asistir y de estar presente y de estar dispuesto a llevar a cabo el aspecto práctico de ese llamamiento. Es decir, el Señor me ha llamado individualmente como su discípulo y me ha dado una tarea, una vocación, me ha convocado a llevar a cabo una tarea también individual basada en una misma esperanza que mis demás hermanos. Entonces, este llamamiento que es individual para todos también implica una acción práctica, también implica acciones físicas que son la vocación que deriva de que el Señor me ha convocado. En tercer lugar, hermanos, este llamamiento designa una tarea diferente a cada creyente. Puede ser que a algunos creyentes sea la misma, pero
por lo general va a ser algo diferente de acuerdo con la necesidad del cuerpo de Cristo, porque dice que aquí que es para la construcción del cuerpo de Cristo. En base a la necesidad, el Señor va a designar una función individual a cada creyente. Es por eso que es importante que nadie quede exento y nadie se sustraiga de este entendimiento de que tiene un llamamiento personal y significativo para el cuerpo de Cristo, de manera que no quede vacía una función dentro de la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, dentro de el perfeccionamiento de los creyentes. Y dice el versículo 7 de este pasaje que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Él mismo, Él personalmente estableció que unos fueran apóstoles, es decir, enviados, embajadores de su mensaje, a otros profetas, es decir, que tuvieron un discernimiento de lo que dicen las palabras y lo pudieran explicar, a otros evangelistas que pudieran presentar el contenido de este nuevo pacto de una manera clara a diferentes audiencias, a otros pastores y maestros, es decir, gente que cuidara el alma de otras personas y les enseñara las cosas básicas de la fe. Y todo esto con un fin, aunque sean diferentes funciones, con un fin, el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, porque estos constituyen el cuerpo de Cristo que se va formando, se va edificando continuamente. Es decir, este llamamiento es para mí, es personal, tiene un aspecto práctico en mi vida y tiene una función específica que puede ser diferente a un creyente que está cerca de mí, a un creyente que está en mi familia, o el creyente que me habló de Cristo. Mi función puede ser totalmente diferente dentro de esta tarea esencial de la iglesia. En cuarto lugar, hermanos, este llamamiento tiene una meta muy clara que este pasaje nos expone. Nos expone una meta clara, específica, pero humanamente imposible. Dicen que cuando tú quieres darle reconocimiento a una persona, tienes que cumplir 3 condiciones. Tienes que ser sincero, específico y selectivo con el reconocimiento que le quieres dar a esa persona. Bueno, esta meta que nos describe este pasaje también tiene tres ingredientes, 3 condiciones. Dice que más bien está expuesta de manera muy clara, no es ambigua, sino específica. Y también vamos viendo por lo que describe que es humanamente imposible logrando, por lo cual depende completamente de nuestra sujeción y nuestra dependencia al Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 13 y describe este objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es el objetivo. Fíjense cómo la meta de la iglesia es una meta de unidad, donde la unidad se logra entre una fe y un conocimiento, no una fe irracional, sino una fe complementada con un conocimiento, no de los misterios del Antiguo Testamento, no de los misterios de la antigüedad, no de los misterios de la creación o del cosmos, sino dice el conocimiento del Hijo de Dios. Y la unidad de este conocimiento del Hijo de Dios con una fe depositada en la obra de Dios a través de Cristo Jesús es lo que nos da una unidad, y es lo que Dios quiere que contribuyamos de alguna manera, como Él nos ha designado, que logremos esta unidad entre la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y después dice cómo se ve esto en la vida real, cómo se ve esto en una persona, porque esto de la unidad de la fe y el conocimiento pues es un concepto, pero cómo se ve esto en la vida práctica, ahí lo dice, y dice a un varón perfecto, una persona que agrada a Dios. Y dice, pero ¿cómo es esa medida de agradar a Dios? Bueno, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, no significa necesariamente que todo varón en todo momento sea perfecto y tenga la estatura de la plenitud de Cristo, sino que esa sea la escala con la que estamos comparándonos y en la que estamos marcando, así como marcamos cómo van creciendo nuestros hijos en el marco de la puerta de la cocina. Así vamos marcando nuestro crecimiento, pero en el marco de la vida, por decirlo de alguna manera, lo vamos marcando en la cruz de Cristo. ¿Cómo vamos creciendo a la medida de la estatura, de la plenitud
de Cristo. Esa es la práctica, que vamos creciendo y vamos convirtiéndonos en una persona diferente. Y esta persona cada vez le encontramos similitudes y parecidos con las ideas, las actitudes y las acciones de Cristo. Esta es la meta de este llamamiento específico, que logra también edificar el cuerpo de Cristo. En quinto lugar, hermanos, o puede ser como que el punto 4b, estos conceptos son hermosos, son alentadores, nos permiten entender que tenemos un significado importante para la obra que Dios está haciendo hoy en día, pese a las cosas que estén pasando en todo lugar, las dificultades, los impedimentos. Pero lo cierto es que es un llamamiento peligroso. Hay peligros en este llamamiento y el versículo 14 los describe. Dice que hay dos peligros. Hay una condición primero, que a veces somos como niños, ingenuos, somos fluctuantes en cuanto a lo que pensamos, somos volubles, somos cambiantes en cuanto a nuestra decisión y somos llevados por todo lugar, por diferentes ideas, dependiendo de la idea que esté de moda, la idea que sea más prominente, la idea que sea mejor presentada, la idea que sea más popular, la idea que suene mejor. Somos llevados, dice, como un viento que los lleva para otro, de una doctrina en otra. Pero el otro peligro es que dice que hay hombres que nos engañan para hacer eso, que nuestra convicción fluctúe, que nuestra convicción vacile, que nuestra convicción se debilite. Dice que por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando hablamos de esta tarea esencial que tiene el hombre, también tenemos que tener en cuenta que hay peligro. Tiene el peligro de ser diluida, de ser adulterada, de ser falsificada. Y lo que vemos aquí es que no solamente hombres, sino aquellos hombres que quizás sin quererlo o queriéndolo están haciendo la voluntad del enemigo de Dios, del enemigo de Cristo, que es Satanás, están engañando a los creyentes. Los creyentes que por un lado son fluctuantes como niños, son inconstantes como niños. Por eso es importante la tarea de edificación, por eso es importante la unidad, para que podamos ayudar a todo aquel que esté fluctuante, que esté vacilante en cuanto a su convicción. Quinta enseñanza que encontramos en este pasaje, que puede ser también la 6, si la anterior fue la 5, es que este llamamiento que el Señor nos hace es una tarea esencial porque es un llamamiento de construcción. Dice el versículo 15, que no estemos fluctuando, que no estemos como niños siendo engañados, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es necesario que cada creyente, que cada discípulo crezca y solidifique su fe, aumente su fe, fortalezca su fe y su ánimo. Adquiera aguante, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Pero es interesante, me gustaría que cuando hablamos de cuando se menciona esta analogía con una coyuntura del cuerpo, quisiera que no pensaras en un codo o en una rodilla, ¿verdad? Que es quizá lo más socorrido, lo más común. ¿Por qué? Porque pienso en la rodilla y el codo y realmente solamente unen dos huesos y dos grupos de músculos y ligamentos. Quisiera que pensemos mejor, creo que nos da una imagen más completa, que pensemos en el esternón. El esternón es una pieza que, si bien alguien pudiera decir que no puede ser clasificado como una coyuntura, pero lo cierto es que es un área donde convergen todas nuestras costillas, las clavículas,
y es una parte muy útil. Si no, si tú eres padre de familia y has jugado a las luchitas con tus hijos, sabes que de repente se te abalanzan el uno, los dos o los tres, y es tu esternón el que ahí coordina la carga con todas tus costillas para no padecer. Pero lo cierto es que el esternón es una parte muy importante que brinda protección, solidez, apoyo, elasticidad, postura a nuestro cuerpo. Y me gusta pensar que puedo ser el esternón y puedo colaborar contigo, sosteniendo, fortaleciendo, compensando la carga, aliviando la carga, controlando la postura, el movimiento, el avance, para que cada uno de los que estamos unidos entre sí recibamos nuestro crecimiento para ir siendo edificados con Dios. A lo largo de la historia de la fe de la iglesia, a lo largo de la historia de este pacto que inició Jesucristo al morir y resucitar de la muerte de cruz, ha habido muchos obstáculos, ha habido muchos impedimentos, ha habido terribles catástrofes desde los primeros años de este pacto hasta nuestros días, terribles amenazas, sin mencionar las terribles amenazas que la palabra de Dios ha soportado y que ha sobrevivido mucho más allá de cualquier otro texto religioso o no religioso, porque el Señor considera esencial su labor. El Señor considera esencial tu labor, no porque tú seas muy importante por lo que eres, sino porque eres muy importante para Él. Y las personas que están a tu alrededor son muy importantes para Dios. Por eso te ha dado una función esencial, te ha dado una designación especial, un llamamiento específico, una vocación. Te ha dado un don específico para edificar el cuerpo, para anunciar su mensaje, con diferentes capacidades y en diferentes foros, pero te ha dado la capacidad de servirle. Y esto es emocionante, tener la capacidad de servir a nuestro Dios sin importar las circunstancias, sin importar los impedimentos, sin importar la naturaleza de los obstáculos que se presenten. Que el Señor nos conceda la bendición de asirnos de su gracia y de su fe para poder llevar a cabo esta función esencial que tenemos como creyentes y discípulos. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos.